Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este novedoso acto de exaltación del Fuero de Brañosera, en el que hemos modificado la rutina, la tradición que venimos manteniendo, porque creemos que los 1200 años del Fuero de Brañosera tenían que notarse. Llevamos un año que ha sido un sin vivir, un no parar, y hoy empieza el milésimo duecentésimo aniversario del Fuero de Brañosera. Tenemos 365 días por delante para seguir conmemorando esto que tanto nos enorgullece a las gentes de Brañosera en primer lugar, a los palentinos y palentinas y castellano-leoneses, y creo que poco a poco va haciendo poso el Fuero de Brañosera en toda España. Todos los rincones de España que conocen el Fuero de Brañosera, de alguna manera, se enamoran de eso que transmite, de esos sentimientos y deseos de igualdad, de justicia, de acogida al que viene, todo eso positivo que hace 1200 años los condes Munio Núñez y su mujer Argilo, no nos olvidemos nunca de ella, dieron a los habitantes de Brañosera. Y aquí me callo y dejo al alcalde de Brañosera, que es realmente quien tiene que dar la bienvenida. Pero, ¿por qué no vamos a empezar un poco, en vez de con tanto hablar, con un poco cantar? El himno paraoficial de Brañosera, que es Los mozos de Brañosera. Los mozos de Brañosera ya no saben otra cosa que robarle las gallinas al gallinero de rosa. Cuando amanecen las tosas barcas, por la calleja las siento yo, por la calleja que es un primo, cuando amanece viene mi amor. Segador, que bien segas con el rocío, quien pudiera yo darte, cariño mío. Ya vienen los segadores, piensan en los sus amores después de segar y segar. Segador, siega, siega la hierba buena, que en el campo te espera la tu morena. Ya vienen los segadores, piensan en los sus amores después de segar y segar. A la siega me voy, madre, para mí ya ganaré. La hierba queda tendida, menos la que queda en pie. En noche clara te viene a ver, bello lucero de amanecer. Segador, pica, pica, nadie borrado, y a la noche la fila ponte a mi lado. Ya vienen los segadores, piensan en los sus amores después de segar y segar. Los segadores van a la siega, la mi morena sola se queda. Adiós el final del caz, cuchillos de braña luenga. Adiós mozucas, sudancas, que me voy para mi tierra. Cuando amanecen las tosas barcas, por la calleja la siento yo, por la calleja que es un primo, cuando amanece viene mi amor. Los mozos de Brañosera
Pues bueno, sin palabras me han dejado, con lo cual directamente doy la palabra al más mozo de Brañosera, al alcalde Jesús María Mediavilla. Buenos días a todos y a todas, ciudadanas y ciudadanos del primer municipio de España, diputada, querida Mariluz, senadora, querida Rosa, alcaldesas, alcaldes, concejalas y concejales, señoras y señores que hoy nos acompañáis. Hoy es un gran día para Brañosera. Hoy estamos de celebración. Hoy, 13 de octubre de 2024, Brañosera cumple 1200 años. Hoy, hace 1200 años que aquel conde y aquella condesa, Munio y Argilo, Argilo y Munio, reunían a 5 de los pobladores de este lugar. Reunían a Valerio, a Félix, a Zonio, a Cristóbalo, a Cerebello, para otorgarles la Carta a Puebla, el fuero de Brañosera. Aquel primer fuero de España, redactado el 13 de octubre del año 824, era apenas un escueto documento, pero establecía un conjunto de normas básicas que regulaban la convivencia en aquellos difíciles años. Unos derechos y unas obligaciones que regulaban los principios básicos de convivencia: orden, respeto mutuo y colaboración. Los principios básicos que sintetizan la esencia de las constituciones nacidas de las ideas ilustradas casi 1000 años después. Un documento que serviría de modelo para el asentamiento en los nuevos territorios conquistados en la medida que la recuperación de los antiguos territorios peninsulares avanzaba. Y así se fue replicando en sucesivos fueros concedidos por reyes, abades o nobles, creando nuevas poblaciones o contribuyendo al desarrollo de viejas pueblas. Un documento de repoblación que contiene los elementos fundamentales del genio europeo con los que nuestra civilización se abrió al mundo con inteligencia y con humanidad. El fuero de Brañosera es en realidad un símbolo de la personalidad europea, con la que las libertades se alcanzan cuando el esfuerzo solidario vence las dificultades. Derecho ganado con esfuerzo. Un documento en el que además se sugiere la conformación de un Estado, entonces muy rudimentario, pero que con el paso de los siglos llegará a convertirse en el Reino de España, una de las naciones más antiguas del planeta. Es, por lo tanto, un documento que contiene la propia esencia de nuestra Constitución española, la de 1978, y a la vez se trata de un documento tremendamente actual, pues establece normas para el acogimiento y la integración, cuando dice aquellos que vinieren. Y es además un documento que emana igualdad entre hombres y mujeres, cuando comienza diciendo: yo, Munio Núñez, y mi mujer Argilo, haciendo mención en condiciones de igual a igual entre el conde y la condesa, reconociéndose de esta forma el relevante papel de la mujer en la historia de nuestro país, a través de la Carta Fundacional de una de las instituciones fundamentales para la vertebración del Estado, como es el municipio. Sin aquella carta foral, como primer documento que recoge por escrito unas normas de convivencia, unos derechos y unas obligaciones de un grupo de montañeses, tampoco se hubiera llegado a la actual Carta Magna, que al fin y al cabo regula igualmente los principios básicos de convivencia, los derechos y obligaciones de todos los españoles, por lo que es indudable reconocer en el árbol genealógico de nuestra Constitución el gen del fuero de Brañosera, un hito especialmente señalado en los orígenes de España. Señoras, señores, amigos todos, Brañosera es especial porque aquel escueto y viejo documento le otorgó el privilegio de ser la cuna del municipalismo. Señoras, señores, amigos todos, Brañosera es especial porque el hito histórico de la concesión de aquel escueto y viejo documento está íntimamente ligado con los orígenes del Condado de Castilla y, por lo tanto, con los orígenes del Reino de España. Señoras y señores, vivan los pueblos del primer municipio de España. Vivan los pueblos, villas y ciudades
de todos los países hermanos de Hispanoamérica, con quienes nos unen sólidos lazos y profundas raíces, y una lengua en común, el español. Y vivan los 8.132 municipios que conforman uno de los estados más relevantes de nuestro planeta, España. Bienvenidos. Como dice el alcalde, bienvenidos, pero sobre todo permitidme que demos la bienvenida a gentes que vienen de 800 kilómetros para intervenir en este acto, de 800 kilómetros para hermanarse, de 500 y pico debe estar Salorino, de casi 9.000, y tenemos además invitados que vienen de más allá. Son el conde Munio Núñez y su esposa Argilo, que supongo que están por aquí cerca porque me habían avisado de que ya llegaban, para hacernos una lectura en vivo, una lectura en vivo del documento del Fuero de Brañosera. Y no solo vienen ellos, los originales de Brañosera, sino que por el camino se han cogido a sus amigos de Guarromán, que también tienen una presencia de los condes en sus celebraciones del Fuero de las nuevas poblaciones. Muy buenos días. En el nombre de Dios, yo, Muño Núñez, y mi mujer, Argilo, buscando el paraíso y hacer merced, hacemos una puebla en un lugar de osos y caza. Y llevamos para poblar a Valerio, Félix, Zonio, Cristóbal y a Cervello, con toda su parentela. Y os damos para poblar ese lugar llamado Brania Osaria, con sus montes, sus cursos de agua, así como fuentes y los huertos de los valles, y todos sus frutos. Y os marcamos vuestros términos, que pasan por el lugar que llaman Coto Pedroso, y por aquel villar, y por aquellos llanos, y por aquella ciudad antigua, y por aquel pando porquero, y por aquellas cuevas regias, y por aquella peña rubia, y por aquella hoz donde está la vía por la que pasan asturianos y cabuérnigos, y por aquel hito de piedra que está en el Valle Brezoso, y por aquel coto mediano. Y yo, el conde Muño Núñez, y mi mujer Argilo, os damos a vosotros Félix, Valerio, Zonio, Cristóbal y Cervello. Esos términos, tanto para vosotros como para quienes vinieren a probar la villa de Brania Osaria, y a todos los de las otras villas que vinieren con su ganado o con sus cosas para pastar la hierba dentro de los términos que se mencionan en esta escritura, los de Brania Osaria les cubren montagos y tengo derecho sobre todas las cosas que se encuentren dentro de esos términos. La mitad para el conde y la otra mitad para los de Brania Osaria. Y todos los que vinieren a probar la villa de Brania Osaria no paguen a nuzda ni vigilancia de castillo, sino que den tributo o en función como cuando pudieren al conde que fueren en el reino. Y fundamos en este espeso bosque de Brania Osaria la iglesia de San Miguel Arcángel, y yo, Muño Núñez, y mi mujer Argilo, le entregamos tierras a derecha e izquierda por la salvación de nuestras almas. Y si algún hombre después de nuestra muerte, de la mía o la de mi mujer Argilo, contradijere a los de la villa de Brania Osaria por estos montes o por esos términos, y lo que se contiene en esta escritura, ponga a disposición del conde que estuviere en el reino, primeramente 30 antes del juicio, 3 libras de oro, y que lo que está dicho en esta escritura sea firme. Hecha esta escritura
el 13 de octubre, jueves, del año de nuestro Señor 824, reinando el príncipe Alfonso y siendo conde yo, Muño Núñez, y mi mujer Argilo, rubricamos en esta escritura: el presbítero Caballaras rubrica, el presbítero Armonio, Muñito, Árdega, Zanna, Vicente, Tello, Albecza, Valerio rubricarán como testigos. Bienvenidos. Impresionante la lectura. Tengo que reconocer, alcalde, que yo no me esperaba escuchar el fuero de Brañosera con acento andaluz. A más idiomas habremos de traducirlo para que se conozca el fuero más allá de los confines de la hispanidad. Y ahora vamos a recibir a un ya amigo de Brañosera, Alfonso Martínez González, perdón, Alfredo, y eso que lo tengo escrito, ¿eh? Alfredo José Martínez González. No voy a leer su currículum, es profesor de Derecho Medieval en la Universidad de Sevilla, es un gran investigador de temas medievales, de temas de peregrinación, de fueros, pero hoy creo que nos va a hablar de otra cosa. Nos va a hablar de hermanamientos. Pero me vas a permitir que hable un poco de hermanamientos, solo dos pequeños párrafos. Es que vi buscando en internet el otro día el tema de los hermanamientos una frase de Édouard Herriot, que era un alcalde en Lyon, en Francia, que el 28 de enero de 1951, en el acto en el que parece que empezó a hablarse de hermanamientos en el Consejo de Europa, en el Consejo de las Regiones y Ciudades de Europa, dijo: todo divide a los estados y todo une a los municipios. Y yo además le digo, y todo une a los pueblos, en estos momentos convulsos que estamos viviendo en el mundo. Y nada más, todo tuyo. Muy buenos días a todos. Muchas gracias ante todo a las autoridades de Brañosera, pero también gracias a las autoridades de Aquende y Allende los Mares, porque creo que es la primera vez en todo este tiempo que vienen gente del otro lado del planeta con cosas que nos unen mucho más que las que nos separan. Fíjense, del contenido del fuero se ha hablado mucho y bien, desde aquella primera lejana charla en la que vino don Gonzalo Martínez Díez, que en paz descanse, charla que ojalá efectivamente se hubiera grabado, no se grabó y seguro que fue una pena, pero todos aquellos que la presenciaron, que tampoco fueron muchos en aquel momento, con lo cual significa que este movimiento va increciendo y eso es lo bonito de esto. Todos quedaron absolutamente o gratamente sorprendidos de la sapiencia de don Gonzalo Martínez Díez, que dio el auténtico aldabonazo para poder certificar la autenticidad del fuero de Brañosera. Pero mi idea no es redundar tanto en lo que ya se ha dicho acerca del contenido del fuero, puesto que durante todos estos años han pasado gente absolutamente sabia y erudita que ha buceado y ha desentrañado las líneas de aquel fuero. Mi intención es hablarles de la trascendencia del mismo, intentando además no aburrirles, porque claro, viene un tío aquí de Sevilla y de pronto viene a soltarle un rollo con el marchamo de que es profesor de universidad y por tanto a lo mejor puede llegar a aburrirles. No, no es mi intención. Aunque sí es verdad que para poderles hablar de la trascendencia del fuero, permítame que me retrotraiga muchos siglos antes, a la llegada de Roma. La primera vez que Roma llega a la península ibérica es en el contexto de la Segunda Guerra Púnica, en la que no me voy a enrollar, en el año 218 a.C. Fíjense, 218 a.C. Terminará abarcando toda la península ibérica en estas montañas en el 19 a.C. Es decir, Roma, la mayor maquinaria del momento en la antigüedad, tardará casi 2 siglos, baila un año simplemente, del 218 hasta el 19,
antes de Cristo, casi 2 siglos en conquistar toda la península ibérica. Y lo harán en el contexto, finalmente, de las guerras cántabras. Unas guerras cántabras que tuvieron como escenario precisamente todas estas montañas. Ayer Manu me comentaba que él está plenamente convencido, que incluso sabe dónde el emperador Augusto, porque tuvo que venir a Augusto a arengar a sus propias legiones, dado lo indómito de las gentes de estas montañas. El emperador Augusto tuvo que venir personalmente y instaló la tienda en algún lugar muy determinado. Y aunque no tenemos allí el retrato de Augusto, todo parece indicar que efectivamente Manu sabe dónde se encuentra. Quiero decirles a ustedes con esto que, por tanto, las gentes de estas montañas tienen algo especial. Fíjense, después de Roma ustedes saben que llegará el reino visigodo, que en cierto modo no rompe con el mundo romano, simplemente ya había llegado aquí con un pacto a través de Roma y se termina quedando. Pero en el 711 el reino visigodo de Toledo cae por la invasión musulmana, por la invasión de un ejército apoyado en el Islam, o que sostiene el Islam, que se está extendiendo vertiginosamente desde el Indostán, es decir, desde la India, hasta la propia península ibérica. Y el reino visigodo, que era el reino con la cultura más floreciente de todo el occidente europeo, de pronto cae. Aquello fue una debacle. Hubo un clérigo en el año 754 que escribió la crónica mozárabe, y él hablaba con mucha pena de cómo había caído toda una cultura, y hablaba incluso de la necesidad de la salus Hispaniae, de la salvación de Hispania. No se hablaba de reconquista, porque es cierto, como dicen algunos autores, que la palabra reconquista no existía como tal, es un neologismo, pero sí se hablaba de la salus Hispaniae, de la salvación de Hispania. Y en este contexto surge la creación, ciertamente balbuceante, del reino de Asturias. Ayer se habló de Pelayo, por ejemplo, en la obra de teatro, pero no se habla tanto de un personaje íntimamente entroncado con Pelayo, el duque Pedro de Cantabria, de esta zona. Duque Pedro de Cantabria, que muy posiblemente se hizo fuerte durante un tiempo en la Peña de Amaya, que está muy cerquita de aquí, y finalmente tuvo que abandonarla, pero entroncó su linaje a través de su hijo Alfonso con Ermesinda, la hija de Pelayo. De tal manera que estas montañas desde el principio estaban entroncadas con ese balbuceante reino de Asturias. Un reino de Asturias que comienza a recibir además a gente que viene huyendo del sur peninsular. Entre ellos muy posiblemente Beato, en Líbana, en el monasterio de Santo Toribio de Líbana, también en estas montañas. Un Beato de Líbana que creará una obra maravillosa denominada Ode Iberbum. No voy a ponerme ahora mismo aquí a hablar en latín para aburrir al personal, pero sí es cierto que a partir de ese momento comienza a idealizarse la idea de Santiago. Es un himno que declara, en cierto modo, el patronazgo de Santiago, de los territorios de esa Hispania que necesitaba esa salus, esa salvación. Y dentro de un periodo enorme de turbulencias en el reinado de Asturias, aparece Alfonso II el Casto, el rey durante el que se hace bajo su mandato este fuero. Un Alfonso II el Casto que, habiéndose perdido Toledo, el reino visigodo de Toledo, que querrá crear en Oviedo una nueva Toledo. Y así lo dice incluso una crónica, la crónica albendense, que se hizo en Albelda de Iregua, actual comunidad autónoma de La Rioja. Un momento determinado de la historia en el que incluso se descubre o se inventa, elijan ustedes el vocablo que quieran, el sepulcro del apóstol Santiago en el bosque del Libredón. Un sepulcro del apóstol Santiago que es certificado por Teodomiro, obispo de Iria Flavia, cuyo ADN ha sido además analizado hace poco y se ha certificado que efectivamente era del obispo Teodomiro y que se encuentra enterrado en la Catedral de Santiago. Pero, ¿qué sucedía mientras tanto? Porque les estoy hablando de la parte occidental del Reino de Asturias. ¿Qué sucedía en la parte oriental? Pues resulta verdaderamente interesante lo que sucedía en esta zona, la zona de los castillos. Así se denominaba, el germen de Castilla. Una zona que Alfonso II el Casto, radicando en Oviedo, conocía muy bien. No sé si saben que él subió al trono con unos episodios bastante complicados. Estuvo a punto de perder su vida más de una vez y tuvo incluso que refugiarse en tierras de Álava. Su familia materna era oriunda de allí. Es decir, Alfonso II el Casto tuvo que pasar por esta zona, aunque siempre se identifica con la parte occidental de la península, pero él tenía que conocer muy, muy bien esta zona. De tal modo que, a buen seguro, el conde Munio Núñez mantuvo una relación muy estrecha con el rey Alfonso II el Casto de Asturias. Yo diría incluso
que casi fraternal. Y es en este contexto cuando el jueves, era jueves, hoy es domingo, el jueves 13 de octubre del año 824, sucedió un acontecimiento clave en la historia que hemos de resaltar. Siempre se resalta, como les digo, el descubrimiento de la tumba del apóstol Santiago, sobre todo porque además desde el año 93 se ha puesto de moda el Camino de Santiago, pero todavía no se ha puesto en valor lo suficiente, y debemos hacerlo, y desde luego por parte del consistorio se está haciendo y se están dejando el pellejo, qué es lo que sucedía en la parte oriental del reino. Porque todos los que estamos aquí, andaluces, ecuatorianos, extremeños, somos deudores del fuero de Brañosera. Fíjense, se le atribuye una frase a Goethe, el pensador alemán, que dice: Europa se hizo caminando a Compostela. Pero yo la complementaría y diría que nuestros municipios hispánicos, a ambos lados del Atlántico, mantuvieron el espíritu de esta montaña, de estas montañas. Y los protagonistas fueron sus gentes, no otras personas, las gentes de las montañas. De ahí la importancia de los pobladores. Imagínense, pónganse en la cabeza en el siglo IX. Van surgiendo de las montañas, porque ciertamente había carestía al otro lado de la cordillera, inicialmente grupos de personas que intentan establecerse por su propia cuenta de riesgo. Hacen la presura, es decir, apresan ciertos terrenos que habían quedado yermos, donde había molinos, donde había iglesias completamente abandonadas, y les vuelven a dar vida. Lo sabemos porque 10 años antes del fuero, en el año 814, los primeros anales castellanos ya hablan de los foras montani, de los foramontanos, de los que están cruzando la cordillera para buscar una nueva tierra de promisión. Y cuidado, no era fácil, ¿eh? En el 822 tenemos constancia que un ejército de Abderramán II, cordobés, un ejército musulmán, no pasó directamente por aquí, pero muy cerca de esta zona. Es decir, venir a vivirse a esta área resultaba muy complicado. Y así lo hicieron efectivamente Valerio, Félix, Zonio, Cristóbalo y Cervello. Pero no solo ellos, sino que el fuero habla de y toda su parentela. Y la parentela no era la familia estricta, la familia pequeña. No, eran clanes realmente. Por tanto, todo un grupo de gente acompañó a 5 paterfamilias, que es una figura incluso que viene del derecho romano, para venir aquí. Y desde luego tuvieron que ser muy valientes. Ya les he dicho que 2 años antes por aquí pasó en las estribaciones un ejército musulmán. Y además lo sabemos porque el propio contenido del fuero, del que ya les digo que no quiero hablar mucho, establece ciertas obligaciones militares, dice ciertas obligaciones militares, lo cual significa que efectivamente el clima que se encontraba aquí, bonita abeja que quiere ligar conmigo, me querrá polinizar. Pues como les digo, venirse aquí era un acto de heroísmo y de valentía. De hecho, fíjense, permítanme echar un vistazo al reino de al lado, a Aragón. Las cartas de población que surgen con la Carta Puebla de Brañosera, lo que van buscando efectivamente es eso, contingentes poblacionales que se establezcan en un territorio. Y había que ser tan valiente que, por ejemplo, Alfonso el Batallador, rey de Aragón, en la Carta de Población de Belchite, llegó a llamar, a convocar a delincuentes, porque no encontraba a nadie. Tal era el peligro que existía con el Islam muy cerca de la zona donde la gente residía. Aquí, en cambio, sabemos que eran 5 paterfamilias y, por tanto, siendo padres de familia, y lo reconocía así el fuero, tenían que ser gentes honradas que únicamente querían venir aquí buscando, como he dicho, una nueva tierra de promisión. Y en este contexto surge un fuero, el primer fuero cuya importancia fundamental viene dada precisamente por su propia naturaleza, y es que la concesión que se hace en el año 824 se hizo mediante el poder de la palabra escrita. Vuelvo a repetir esto, el poder de la palabra escrita, en un contexto sociocultural en el que la oralidad, la palabra hablada, era lo que primaba en el día a día. Pero aquí no, aquí por vez primera aparece un documento con la palabra escrita. Y el documento de Brañosera será, como decía, el manual de Tomás y Valiente, con el que yo estudié el primero de Derecho, la asignatura de Historia del Derecho de la que yo doy clase. Tomás y Valiente, malogrado Tomás y Valiente, asesinado Tomás y Valiente, presidente del Tribunal Constitucional y catedrático de Historia del Derecho. Se repite ya a partir de entonces un esquema de otorgamiento, el esquema de otorgamiento de la Carta Puebla de Brañosera. Sé que hay mucha gente de Brañosera
que cuando se produjo la crisis suscitada por la debacle, en cierto modo, de la minería, tuvieron que emigrar y muchos fueron al País Vasco. Pues fíjense, Tomás y Valiente tenía razón. El esquema de otorgamiento de la Carta Puebla de Brañosera se repetirá. Aquellos que residan en el País Vasco, no sé si saben que, por ejemplo, casi 4 siglos más tarde, en el año 1208, el rey de Castilla, Alfonso VIII, promulgará otra carta de población para Fuenterrabía, Hondarribia en euskera. Y esa Carta Puebla de población para Hondarribia, para Fuenterrabía, repite a grandes rasgos el mismo esquema de otorgamiento que la Carta de población de Brañosera. Habla de una delimitación geográfica, habla de los derechos que tenían los vecinos, habla de las obligaciones pecuniarias que tenían aquellos que venían de fuera a hacer que sus ganados pastasen en los términos del municipio. Hablan de esas penas pecuniarias que se impondrían a aquellas personas que conculcasen la Carta de población. Fíjense, 4 siglos más tarde, en la frontera con Francia, el mismo esquema de otorgamiento de la Carta de población de Brañosera se viene a repetir de nuevo. Por tanto, la Carta Puebla de Brañosera trascendió en el espacio y en el tiempo. De ahí que tenga todo su sentido esta trascendencia del espacio y en el tiempo para hablar de hermanamiento. Un hermanamiento que además viene por motivos diferentes, pero que todos ellos concluyen hoy en este municipio. Un municipio que a tanto a vecinos propios como a foráneos nos hacen sentirnos completamente unidos. Me sorprendió mucho, porque yo no lo conocía, pero a partir de esta visita este año a Brañosera he conocido la historia de Salorino. Porque yo conocía la historia de la transhumancia. De hecho, fui durante un tiempo letrado sobre vías pecuarias en la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Una transhumancia que viene incluso desde antes de los romanos. Yo les hablaba antes de los romanos, pero es que desde antes de los romanos ya sabíamos que existían prácticas en la península ibérica transhumantes. Una transhumancia que en la Edad Media incluso se regulará a través del honrado concejo de la Mesta, fundado por Alfonso X el Sabio en 1273. Pero esto, lo que va a suceder hoy aquí, va más allá de las normas y de las instituciones, va de relaciones humanas. Me ha sorprendido muy gratamente el reencuentro entre los descendientes de aquellos pastores extremeños que venían para acá y pasaban gran parte del año en esta zona y los descendientes de aquellos vecinos de Brañosera. Según me contaba el alcalde, han aparecido estas fotografías de los abuelos, de las personas que vivían aquí y de las personas que vivían allí. Y esto es un patrimonio humano que no puede perderse. Debe dejar una huella indeleble, desde luego en este municipio y en el municipio extremeño. ¿Y qué decir de Guarromán? Aparte de un nombre tan bonito y eufónico, poético, ¿no? Donde los haya, que realmente no es Guarromán, se funda como Real Población del sitio de Guarromán. Fíjense, ¿eh? Real Población, gracias precisamente al espíritu ilustrado de Carlos III, que quiere crear en la zona de lo que luego se llamarán las nuevas poblaciones, una nueva clase de propietarios agrícolas procedentes de, ciertamente, así era, de los grupos menos favorecidos, pero cuidado, con la inmensa dignidad de querer trabajar la tierra, que no es poco. Y en ese contexto surgirá el Fuero de Población del año 1767. Un fuero de población, en cierto modo, auspiciado por Pablo de Olavide, asistente de Sevilla, intendente de Andalucía. Fue el primero, fíjense, que hizo el primer plano de la ciudad de Sevilla, cosa que muchos sevillanos, la mayoría de los sevillanos, como la gente cada vez lee menos, no lo sabe, ¿no? Y que además publicó en edición facsímil la Universidad Pablo de Olavide, y es una auténtica belleza para todos los que nos dedicamos a investigar también la historia de la ciudad en la que procede. Pero fíjense, ¿por qué hablo de Pablo de Olavide? No solo por las nuevas poblaciones representadas por Guarromán. Hablo de Pablo de Olavide porque Pablo de Olavide era de origen limeño. Había nacido en los territorios hispanos del otro lado del Atlántico. Cuando muchas veces se dice, no, es que las autoridades españolas obligaban a la población peninsular, a determinados personajes peninsulares que fueran a América a manejar más o menos el cotarro jurídico-político, no es del todo cierto. Y la prueba es que incluso personajes que habían nacido al otro lado del Atlántico venían aquí y llegaban a abarcar los grandes territorios. Muchas gracias, caballero. Los grandes puestos que gestionaban los grandes territorios
de la monarquía española en este lado del Atlántico. Les digo esto porque tiene todo su sentido que una población de Ecuador como La Maná esté aquí. En cierto modo, entronca el municipio en Indias, un municipio en Indias que va a seguir el modelo castellano, las bulas de Alejandro VI, el papa que le da las bulas de otorgamiento a los reyes católicos para poder poblar lo que se ha encontrado al otro lado del Atlántico, se otorgan con título a Castilla, no Aragón, aunque sí es verdad que personajes de la Corona de Aragón también acudirán allí. Digo esto porque seguirán el modelo castellano los municipios de Indias. Las ordenanzas, ustedes me hablaban de ordenanzas ayer por la noche, ese vocablo es propio del municipalismo español también, obviamente. Los regidores, incluso los corregidores, que ya es una figura que ha desaparecido, pero en su momento también existía. De tal manera que por eso reivindico, en estos periodos tan turbulentos, y que me perdonen los políticos presentes, porque yo soy jurista e historiador, pero simplemente esto, reivindico el mestizaje. Se hicieron barbaridades al otro lado del charco. Quien diga que no y piense que éramos santos, o está equivocado o miente. Por supuesto que se hicieron barbaridades, pero también hubo un mestizaje. Hubo un mestizaje que, obviamente, como les digo, yo he de reivindicarlo. Fíjense, La Maná, el municipio ecuatoriano del que vienen dos encantadoras representantes con las que ayer tuve ocasión de cenar, perteneció al Virreinato de Nueva España. El Virreinato de Nueva España es una segregación que se hace en el siglo XVIII del antiguo Virreinato del Perú. Un virreinato muy grande, pero precisamente como era tan grande, no podía atender realmente los problemas de determinadas zonas del cono sur de América. De ahí que se cree en la parte norte del cono sur el Virreinato de Nueva Granada. Entre otras cosas, porque había enormes hostilidades inglesas. Los ingleses ansiaban los territorios de Hispanoamérica. Y les puedo asegurar que los ingleses no entendían nada de mestizaje, absolutamente nada. De ahí la importancia de que venga un municipio ecuatoriano aquí. Un municipio ecuatoriano que en cierto modo es deudor precisamente de esos reyes de Castilla. Esos reyes de Castilla que los reyes católicos en 1503 crean la Casa de la Contratación en Sevilla y que más tarde además esa monarquía hispánica crea el Real Consejo de Indias, que controlará la inmigración, porque también quiero romper una idea que mucha gente tiene preconcebida. A América no iban las gentes de Castilla que fueran delincuentes, como muchas veces se ha dicho, al contrario. Tanto el Consejo de Castilla, el Consejo de Indias como la Casa de la Contratación controlaban taxativamente, fehacientemente y rigurosamente quién embarcaba a Indias. Tenía que tener un oficio, ya fuera carpintero, ya fuera zapatero, ya fuera lo que fuera. No podía tener antecedentes penales. E incluso si quería embarcar con su familia, tenía que registrar a toda su familia, absolutamente toda. Y lo más importante, no sé si ustedes lo saben, pero se lo digo, ustedes vuelven a estar presentes en esos viajes transatlánticos. Y se lo digo yo, que me he tirado 7 años de mi vida a través de mi tesis doctoral investigando sobre el asunto. Los barcos procedían del roble, de los robles de estos montes, de estos bosques. Al menos durante los siglos XVI y XVII. Fueron las maderas de aquí las que sirvieron para unir los pueblos. Y ya que nos hemos unido, que nadie nos desuna. De hecho, fíjense, ahora que estoy cayendo, también los jienneses tienen algo que ver, porque a partir del siglo XVIII también serán las maderas de la Sierra de Segura las que unirán ambos pueblos. Ya para los navíos de línea, a través de y permítanme, soy profesor de universidad, voy a soltar algo repipi, a través de la Real Ordenanza de 31 de enero de 1748. Lo sé porque mi tesis doctoral fue de eso, no por otra cosa. Así que quiero concluir, pero quiero concluir dirigiéndome a todos ustedes y especialmente, señor alcalde. Bendito aquel día del 6 de diciembre del año 2003. Fíjense que ustedes se reunieron un día de la Constitución para constituir algo que ha terminado constituido, valga la redundancia, algo que ha servido para llegar hasta aquí, algo que ha servido para celebrar que desde aquel 13 de octubre del año 824 nuestro planeta le ha dado 1200 vueltas al Sol, que no es poco. Por la parte que me toca, en Sevilla hay de media como unos 500 alumnos universitarios que terminan sabiendo lo que es el fuero de Brañosera, porque al fin y al cabo nosotros no somos de Castilla la Vieja, sino de Castilla la Novísima, pero somos deudores, por tanto, de Castilla la Vieja. Brañosera, por tanto, constituye el núcleo del núcleo
vuelvo a repetirlo, del núcleo de lo que somos todos los presentes, hayamos nacido en estas montañas o no. Ustedes viven en Brañosera, pero Brañosera vive dentro de todos nosotros. Así que muchas gracias por permitirme sentirme partícipe en este día que para mí va a ser personalmente irrepetible. ¿Me lo va a poner el señor alcalde? Gracias, Alfonso. Hemos aprendido mucho. Con permiso, alcalde, por alusiones, yo no he descubierto dónde puso la tienda César Augusto, sino que lo han hecho gente de colegas tuyos, historiadores, arqueólogos, del Instituto Montevernorio para el estudio de la antigüedad del Cantábrico. Pero efectivamente, esta tarde, después de comer, nos vamos. Dicho lo cual, pasamos al acto protocolario de hermanamiento, de relaciones, y vamos a empezar por el que ya parece del pueblo, porque vienes a Brañosera un fin de semana y te encuentras a Alberto, el alcalde de Guarromán, pasando por aquí. Y como me ha pisado las presentaciones, Alfonso, como me ha pisado las presentaciones, pues simplemente Alberto Mostacero, alcalde de Guarromán, que no sé si va a decir unas palabras o directamente... ¿Pasa palabra? ¿Pasa palabra? No, me voy a mí. Bueno, pues yo llevo menos tiempo que Jesús, pero sí es cierto que desde que nos conocimos llevo esperando este día, porque la verdad que, como bien ha dicho Alfredo, y la semana pasada pudimos oír de los presidentes de los parlamentos autonómicos de toda la zona de aquí, Brañosera es el principio de todo. Nosotros somos el último fuero, pero nuestro fuero es uno más. Para nosotros es el más importante, pero el vuestro es el importante, y siempre te lo he dicho. Tú vas con la bandera del municipalismo y eres el municipio que puede echarte para adelante, y a mí me vas a tener detrás siempre, pero es así. El poder pensar y el poder sentir que estamos ahora mismo donde se dio los primeros pasos para una sociedad parecida a la que vivimos actualmente, donde se le dio libertad a la gente y lo que se le permitió a esa gente es que pudieran trabajar, como bien has dicho, querían trabajar su tierra y sacarla para adelante y sumar cada uno su granito de arena al bien común, que era al bien de la población y al bien de aquel incipiente reino de Asturias, que luego se transformó en el reino de Castilla y que hoy es el reino en el que vivimos todos, que es España, que es la que nos une a todos y la que nos hace estar en un periodo en el que tenemos estas libertades. Le acaba de regalar el pin del 1200 aniversario, a mí me lo regalaste la semana pasada, y yo te he traído un detalle, me lo va a subir mi hija, que lo tiene mi mujer metido en el bolso. Porque... está en el bolso de mamá, son las cajitas que hay en el bolso de mamá. Las cajitas que están en el bolso de mamá. Si te lo he metido en el bolso, por fin, vamos a dejarlo. Y la otra caja. Es que como no sabía cuándo me iba a tocar a mí hablar. Bueno, son varios detalles. Uno de ellos
es esta medalla que llevo yo, que la regalamos cuando hicimos el 250 aniversario a todas las personas que habían hecho algo por el pueblo y se habían destacado. Aquí tengo a dos de ellas que van con su medalla, y esta es la medalla que representa a todas las nuevas poblaciones. Toma. Si quieres te la pones, si no. En la medalla dice: nacimos con el fuero para la concordia de los pueblos. Tened en cuenta que las nuevas poblaciones se fundaron con personas de muchos países diferentes, porque en aquella época lo que trajeron fueron extranjeros para no molestar a la sociedad terrateniente que había en el entorno donde se crearon las nuevas poblaciones. Vinieron alemanes, vinieron italianos, vinieron suizos y vinieron franceses, algún austriaco, algún flamenco. Entonces, fijaros cómo en aquella sociedad de hace 257 años ya, toda esa gente vino a convivir. ¿Por qué? Porque lo que querían era vivir y sacar a sus familias para adelante. No venían a pelear, no venían a cada uno defender que su nacionalidad era más importante que la otra. Se acogieron en España y en España encontraron su modo de vida y en España se transformaron en españoles. Por eso es para la concordia de los pueblos. No había una ONU todavía, pero sí teníamos claro que lo importante era sobrevivir, y eso fue lo que hicieron. El otro detalle que te traigo es el lema que tenemos en Guarromán. Me cago en la leche. Luego te lo doy. Dame el tuyo, sí. Estas son, si las cosas del directo tuyas son, imagínate las nuestras. Bueno. Si Carmen Sevilla estuvo en Telecinco, nosotros podemos. Bueno. Hemos sacado un símbolo de Guarromán, que también es un símbolo de unión. Aquí se ve la iglesia y en el fondo se ve una fuente. Tiene forma de puntero para señalar que está en los sitios adecuados. Que el sitio adecuado es Guarromán, claro está. Esto lo hicimos, este logotipo que tenemos de Guarromán representa, la iglesia representa a los colonos y la fuente representa a los mineros. Cuando llegaron los mineros a trabajar a Guarromán, Guarromán también fue un pueblo minero, hubo que construir fuentes y las fuentes representan a los mineros. Es la unión entre los primeros que vinieron a Guarromán, los colonos, y los segundos. También lo que es la convivencia por buscar un fin común. Y este pin solamente se lo regalamos a la gente que cuando la pandemia trabajaron y dijeron: cuenta conmigo, Alberto, porque vamos a sacar al pueblo para adelante de la dificultad que teníamos. Y el que lo lleve puesto, al que se lo veáis, es gente que ha trabajado por los demás, que para nosotros es lo más importante. Porque no hay cosa más bonita, ya lo dijimos cuando el homenaje al cura, que poder hacer cosas por los demás. Y este pin pues significa mucho. ¿Te acuerdas que además cuando estábamos en la pandemia te llamé y te mandé unas mascarillas? Porque dije: oye, mi pueblo hermano, ¿cómo está? Nosotros aquí estamos negros buscando mascarillas y estamos fabricando. Y aquí están algunas de las costureras de la gente que colaboró. Y dice: pues no tenemos. Y digo: pues yo te mando. Y te mandé un paquete, pues por todo. Este pin se lo deberíamos dar a todos los alcaldes, porque todos tuvimos que luchar muchísimo para sacar a la gente de la pandemia, que ya se nos ha olvidado. Esto es de película. Bueno. No te preocupes. Y lo último era el pin del Ayuntamiento de Guarromán, ¿vale? Porque ya que hay en medio el suyo, yo le doy a él el mío. Y ya sacamos los desastres. Que suba Alfredo y lo arregle otra vez. Bueno, pues yo le voy a hacer entrega también del fuero, no, porque como ya es nuestro municipio hermano, ya tiene una copia del fuero. El otro día en el acto con los presidentes autonómicos le entregaba el PIN que representa nuestra conmemoración, pero claro, también tendría que tener el PIN con el 824, que se lo voy a imponer también. Me lo pones en el hueco de mi escudo.
Pues muy bien, Alberto Rubio. No, este es Alberto. Alberto Rubio Mostacer. Es que todos empiezan por A y acaban por O, pero ¿qué le vamos a hacer? Por cierto, si hay algún sastre o alguna modista en la sala, al final que nos deje la tarjeta porque va a haber muchas chaquetas que arreglar con tanto pin. Perdón por el chiste, mal. Y ahora para distender un poco el tema y tanto discurso sesudo y con tanto mensaje, vamos a escuchar una tonada de los marceros. Señor cura, bien contento puede estar. Ay, 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 señor, siempre limpiando el cepillo. Señor cura, bien contento puede estar. Siempre limpiando el cepillo. Vengo yo a cantarte una tonadilla que yo la aprendí de Fontibro esta Espinilla. De Naveda barrio de Aviadalao, estas son tonadas de mi valle de campo. Por entrar en tu corral y regalar una parada al lado del corazón le dieron 3 puñaladas. Al lado del corazón me dieron 3 puñaladas. 3 puñaladas me dieron y ninguna fue de fuerte. Ábreme la puerta, cielo, ábreme que vengo a verte. Ábreme la puerta, cielo, ábreme que vengo a verte. Por la calle que yo voy tiran agua y salen rosas, por eso la llamo yo la calle de las hermosas. Por eso la llamo yo la calle de las hermosas. Señor cura, su sobrina con un mozo fue a la era. A escondidas se besaron, échenle la penitencia. Échenle la penitencia, pero que no sea muy dura. No tiene un peso importancia, señor cura, señor cura. No tiene un peso importancia, señor cura, señor cura. Y vamos a continuar con el acto y ahora vamos a recibir al alcalde de Salorino. Salorino, a pesar de lo que parece, a mí me pareció al principio, no es un pueblo italiano, es un pueblo de Cáceres. Y que curiosamente en Brañosera se le conoce bien, suena Salorino. Si el hermanamiento con Guarromán es por un tema obvio del primer y el último fuero de este país, el hermanamiento de Salorino también tiene algo que ver con la historia, como ha dicho... Ya no sé cómo me llamo. Tengo una crisis de identidad porque... Y no solo por historia, sino sobre todo por la historia humana, por las relaciones, por algo que nos ha unido durante, iba a decir durante décadas, no, nos ha unido durante siglos. Y entonces, pues nada, bienvenido Álvarez Sánchez Cotrina, alcalde de Salorino, y todo tuyo. Yo quería empezar invitándoles a imaginar que de repente uno tiene la dificultad de ir a ganarse la vida a otro sitio de donde no es,
que imaginen que un día su hijo, su hermana, su mujer, su padre, se tiene que ir a otra tierra porque la suya no produce, porque su tierra no da los frutos que quiere, porque en ese momento la producción no es suficiente y las ovejas no engordan. Por eso hay que llevarla a otros lugares donde la gente le acoge, donde los campos, los prados, están lo suficientemente verdes como para darle de comer a las ovejas de esos pastores que un día viajaban desde Extremadura hasta Palencia y donde sentían quizá incertidumbre, quizá también miedo de qué se iban a encontrar allí, porque su marido, porque su hijo se iba con un billete de ida, pero no tenían claro el de vuelta. Eso era muy importante hace solo 30 años, hace solo 25 años. Parece que estamos hablando de hace 1200 años y es una efeméride impresionante de la que tenemos que sentirnos muy orgullosos porque aquí nace todo, pero cuando buceamos un poco en la historia de nuestra familia, buceamos un poco en el corazón y en la sensibilidad de lo que nos hace mejores seres humanos, siempre cuando emprendemos ese viaje con esa cierta incertidumbre, con ese cierto miedo, estamos deseando de repente llegar a un lugar donde veamos a una persona buena, donde encontremos a alguien que nos dé su mano, nos dé calma, nos dé tranquilidad y nos diga que a pesar de estar a 600 kilómetros de su familia, aquí van a estar cuidados, aquí van a estar protegidos, aquí van a tener una mano amiga que le ayude a tener un plato caliente en la mesa, aunque sea solo a la hora de la comida. Aquí van a tener una mano amiga que le ofrezca un lugar donde dormir o un sitio al que volver. Esa persona, por ejemplo, aquí se llamaba Sole, la Sole, así la reconocían en mi pueblo. Todo el mundo habla de ella, todos los pastores hablan de ella, todas las mujeres de los pastores que viajaban hasta aquí, de los hijos, incluso de alguna hija, habla de ella. Y yo hoy quiero reivindicar el papel de las muchísimas Soles que le dieron la mano a muchos porreteros y porreteras que aquí vinieron para ganarse la vida. Gracias, Sole, gracias a la familia y gracias a todos y todas aquellas personas. Y gracias a todas aquellas personas que, como ella, hicieron más fácil la vida de la gente humilde y trabajadora que venía desde Extremadura aquí y que intentaba también ofrecerles su casa por si un día allí tenían que volver. Esa es la historia de los pueblos de España, esa es la historia de la gente trabajadora a la que yo muy dignamente intento siempre representar y es el aprendizaje de la vida de uno que ni siquiera había nacido cuando esos flujos eran pues mucho más frecuentes que ahora, ¿no? Ahora hemos venido en nuestro coche, teníamos aquí a nuestro amigo diciendo que solo utilizáramos el autobús, dejásemos los coches por aquello de la huella ecológica y eso también es la evolución de nuestros pueblos. Porque hoy pisamos pueblos modernos, pueblos vanguardistas, pueblos como Brañosera, que yo cuando he venido, alcalde, no he visto ni una sola bolsa por ahí, no he visto ningún paquetillo de tabaco, ni siquiera colillas de cigarrillos después de la fiesta. Eso, alcalde, eso, senadora, eso también diputada en el Congreso, es un trabajo muy importante el que hacen nuestros alcaldes, vosotros lo sabéis. Y antes de seguir con esa parte, quería también mencionaros a vosotros tres, porque sois los representantes, ¿no?, de ese pueblo tan maravilloso que nos está dando la mano a nosotros. El alcalde en su municipio, Mariluz y Rosa, en el Congreso y en el Senado. Así que qué dignidad poder representar a gente tan maravillosa como la que estáis representando. Sigo diciendo eso del alcalde, ¿no? Pues tenemos competencias y el municipalismo después de 1200 años ha cambiado mucho, pero no lo suficiente. Mire, yo le voy a decir algo a los vecinos de Brañosera. Cuando tienen un problema, a que van al ayuntamiento, a que intentan hablar con Jesús, a que le dicen que necesitan pues más servicios, mejores servicios, algo en la educación, algo en la sanidad, y a veces nosotros nos quebramos muchísimo la cabeza, los alcaldes y alcaldesas, por intentar responder a esas demandas que todo el pueblo tiene y que son lógicas y que son justas. Pero a veces los alcaldes y alcaldesas nos sentimos muy solos, porque aunque queramos daros una respuesta, no siempre tenemos el acompañamiento de las instituciones superiores para poder dar solución. Y aunque esta vez
el Gobierno de España ha hecho un ministerio de reto demográfico y de lucha contra la despoblación por primera vez en democracia, de lo que yo me siento muy orgulloso, y nos están ayudando muchísimo desde el Gobierno nacional. Desde aquí hay que agradecerlo. Vamos descendiendo también en el escalafón y seguimos recibiendo, ¿verdad, alcalde de Guarromán?, competencias de las comunidades autónomas que no están financiadas, no nos dan dinero para poder desarrollar aquellas competencias que necesitamos también en los pueblos. Entonces, desde aquí hoy, yo creo que independientemente del signo político a los que representamos, yo he visto aquí una relación de hermandad muy bonita, muy sana, de personas, de dos alcaldes que tienen ideologías distintas, pero que sin embargo luchan todas las mañanas los dos por el bienestar de sus pueblos. He visto cómo también Alberto está orgullosísimo de todos sus vecinos, lucha todos los días para que Guarromán sea un poquito mejor. Pues ojalá también desde la política un poco más de altura, y yo sé que hay aquí gente que la reivindica, nos hagan también caso y sobre todo nos financien un poquito mejor. Porque no puede ser que los pequeños municipios sigamos recibiendo competencias de las juntas respectivas, la de Extremadura, la de Castilla y León, la de Andalucía, y sin embargo no nos financien suficientemente para poder darle a la gente de nuestros pueblos lo que nuestros pueblos merecen. Así que en un día de municipalismo hay que hacer reivindicaciones, y la reivindicación que yo hago aquí es una financiación suficiente y justa para los pueblos pequeños, porque estamos tan vivos como las ciudades, porque queremos seguir viviendo y teniendo perspectivas de futuro exactamente igual que aquellos que viven en la Castellana de Madrid. Y esa es la reivindicación hoy aquí, y el agradecimiento también nuevamente a Jesús. A Jesús, porque si el compañero del Grupo de Acción Local, bueno, no, ha sido el ciudadano de Sevilla, porque ya no sé si eres Alfonso o Alfredo, ciudadano de Sevilla, ¿no? El ciudadano de Sevilla hablaba de bendiciones. Yo no soy mucho de bendiciones, pero mira, también creo que fue una bendición aquello que Marta y Elvira y Agustín, pues el año pasado pasaron por aquí a recordar pues por dónde pasaba su padre, dónde comía, dónde servía, dónde pastaban sus ovejas, ¿no? Y llegaron al pueblo y nos dijeron que, ¿por qué no? Hablábamos con Jesús, el alcalde, que era salaísimo, que se le veía que se desvivía por el pueblo, que se le veía que tenía una cantidad de proyectos increíbles y que, bueno, se parecía un poco a nosotros, porque nosotros también somos bastante vivillos. Aquí tenemos una representación de 20 personas de nuestro pueblo que, sinceramente, pueden dar fe de ello. Luego ya nos tomamos una caña y nos contamos un poco más las vidas. Pero Jesús pues entabló relación con estos vecinos de Salorino y decidimos emprender ese camino. No nos unía ninguna efeméride, pero nos unía lo que decíamos ayer, el lenguaje universal, los afectos, los sentimientos y las ganas de seguir hacia adelante. Así que con esa ambición, pues quisimos ponernos de acuerdo y decir que por qué no celebrar la vida, que por qué no celebrar las emociones, que por qué no celebrar los afectos y lo que une los pueblos, que yo creo que es su gente, que es la autenticidad. Porque si algo me llevo yo a Salorino, siempre presumo de la autenticidad de la gente de Extremadura, pues me voy con ese mensaje también de la gente de Palencia. Gente auténtica que nos ha dado todo desde el primer día que hemos llegado aquí y a la que le estamos tremendamente agradecidos por todo ello. Y por último ya, también a todos esos vecinos que en la Junta Vecinal, pues ayer en la celebración de su borrega nombraron ese reconocimiento de esa fiesta que viene como consecuencia de aquellos que pastaban sus ovejas en estos prados, luego dejaban una borrega para la que la gente de la Junta Vecinal se la comiera en convivencia, celebrando también pues la vida. Pues eso es lo que queremos reivindicar hoy aquí también, ¿no? Llevarnos eso a Salorino y decir pues que el próximo mes de marzo, si nos ponemos de acuerdo, abril, ya en la primavera, que haga un poquito más de buena temperatura, pues celebraremos también nosotros nuestra primera borrega, a la que estaréis vosotros y vosotras invitados e invitadas. De verdad que para mí es un honor venir con la palabra de la gente sencilla, de la gente humilde, pero sobre todo de la gente que tiene la esperanza de que los pueblos cada día estén más vivos, llenos de ilusión, llenos de alegría, y que bueno, ahora que veo a la mujer del alcalde que también correteaba por ahí en todos lados, que a veces le decíamos al alcalde, oye, ya sabemos quién pone orden aquí, ya sabemos quién pone orden aquí, ahora que las mujeres de los políticos, en fin, sufren algún acoso que otro, en fin, ¿qué vamos a decir? Pero bueno, digamos que estamos muy
orgulloso de esa autenticidad, de esos hermanamientos, de esos lazos, de esa ilusión que nos hace ver rostros que se emocionan sencillamente con recordar la historia más contemporánea y más presente de nuestro país, que es de todos y que qué mejor cosa que celebrar la hispanidad, que celebrar la bandera que todos compartimos con el amor y el hermanamiento de dos pueblos que necesariamente están condenados a seguir entendiéndose. Gracias. Aunque no tenemos una colección de pines, Alberto, sí que tenemos un artesano que ha dibujado ese escudo con óxido de acero, con acero de óxido, con óxido cerámico, mejor dicho, y bueno, y es pues nuestro escudo que representa el Tajo Internacional, que representa una reserva de la biosfera nombrada recientemente por la UNESCO y que es un paraíso natural como lo es este, un poquito distinto y seco en el verano, pero que estáis todos invitados a conocer, y aquí en nuestro escudo hay algo de eso, de la historia también de Alcántara y sobre todo, miren, nuevamente aquí en el alcornoque de la gente trabajadora que se curte en el campo porque nosotros podamos llevar el alimento a casa. Como es costumbre en estos actos, también le hacemos entrega al alcalde del fuero de Brañosera, de la reproducción del fuero de Brañosera, para que lo custodie y que lo tenga en su despacho. Gracias, Álvaro. Bueno, pues unos por historia y por fuero, otros por historia y por vivencias, y ahora llega uno tercero que realmente no sé muy bien por qué. Es por historia, es porque siempre nos hemos dicho que somos pueblos hermanos. De todas maneras, sea por lo que sea, yo personalmente quiero agradecer a Juan Carlos las gestiones que ha hecho para poder llegar a este momento, y quiero agradecer el esfuerzo de la doctora Jacqueline Garrido Erazo, vicealcaldesa de La Maná, no es un pueblo, es una ciudad, y de su compañera concejala Andrea Arana Mosquera, que han hecho el esfuerzo de acercarse a Brañosera y poner la primera piedra, o quizá las primeras piedras, para un futuro hermanamiento entre el Ayuntamiento de Brañosera y el municipio de La Maná. Por favor, doctora Jacqueline. Como soy pequeñita y no sé si la genética me viene por el lado español o por el lado indígena, no sé, de pronto si me ven, ¿verdad? ¿O me pongo por acá abajo? No. ¿Estoy bien? Ok. Muchísimas gracias. Muy buenos días, ciudadanos de Brañosera. Muy buenos días, Jesús. Muy buenos días a todas las autoridades presentes. Una gratitud inmensa para cada uno de ustedes por esa cordialidad con la que hemos sido recibidas. Un abrazo fortísimo de parte del ingeniero Hipólito Carrera, alcalde del municipio de La Maná. Nosotros estamos muy halagados por ser parte de esta celebración. 1200 años de existencia. Maravilloso. Sabiduría, experiencia, de la cual queremos aprender. Nos había indicado uno de los interlocutores que me antecedieron de que Brañosera es el paraíso. Realmente que es el paraíso. En estos 2 días que hemos estado nos hemos enriquecido de la cultura de sus ciudadanos. Estamos engalanados por el sonido de las gaitas, esas voces corales magníficas, la vestimenta de todos los ciudadanos que nos muestran la historia y la riqueza de esta ciudad, de esta villa.
tenemos divisiones políticas diferentes, pero estamos juntos en todo. Nosotros estamos completamente conscientes de que el paraíso terrenal lo hacen la calidad de seres humanos que habitan en ellos y la calidad de seres humanos que forjan el progreso de cada uno de los lugares. Nosotros en la Maná también decimos, nacimos en el paraíso. Un paraíso cálido, un paraíso de clima subtropical. Voy a evocar también a su imaginario, igual que mi antecesor. Quiero que visualicen cómo es nuestra tierra. Nosotros pertenecemos a la provincia de Cotopaxi. Está en la serranía. De clima frío, como este sector que está en las alturas, ustedes recordarán el volcán Cotopaxi, lo tenemos ahí, que es muy conocido y es icónico en la historia del Ecuador. Luego descendemos al último cantón, que limita ya con el sector costanero. Estamos limitando con la provincia de Los Ríos. Entonces tenemos un clima cálido subtropical. Nuestra producción agrícola es maravillosa, cítricos, naranjas, limas, mandarinas, limones, zapotes, arachá, carambola, guava, aguacate, etc. Nos hubiera encantado traerles todas estas frutas icónicas, estas frutas exóticas de nuestra tierra. Lastimosamente las políticas aéreas no nos lo permiten, pero por favor les invito para que nos visiten lo más pronto. Nosotros, además de eso, tenemos una riqueza minera. Hay oro. Tenemos oro en Esterondo, tenemos oro en la Esperanza de Macuchi, entonces somos también una población minera. Tenemos también madereros, tenemos muchos árboles, muchos bosques maderables de donde podemos también explotar la madera. Pero el producto icónico de la Maná es el plátano verde, el macho que se conoce acá, se produce en nuestra tierra. Tenemos múltiples extensiones de banana. Pero más que eso, y el que marcó historia en el desarrollo de nuestra población, es el oro negro, la pepa de oro, que en este momento hemos traído para que Jesús pueda deleitarse, y le hemos traído en 2 presentaciones nuestra riqueza. El oro en grano, el oro en pepa, el cacao. Nosotros producimos un magnífico cacao. Y luego nuestras artesanas, las asociaciones y organizaciones de mujeres, lo transforman en barra de oro. Rica, riquísima, riquísima en valor proteico y en valor calórico. Por favor, consuman el cacao ecuatoriano. Cacao de aroma, delicioso. La barra de oro y el oro en pepa. No, todavía no. Todavía no. Perdón. No estoy de la parándula todavía. Sí, todavía no. Sí. Nosotros somos concejales jóvenes, por eso decía que aún no estoy en la farándula. Por eso está el escudo. Tenemos acá un recuerdo de nuestra tierra, la bandera y el escudo que representa toda la producción de la Maná. También tenemos producción ganadera, hacemos un fabuloso queso en el sector de Guasaganda, tenemos ganado de carne, ganadero lechero, que es el que ayuda. Pero aparte de todas estas riquezas importantísimas que nos ha prodigado este paraíso de la Maná, que debo recalcar que estamos en el centro del mundo, la Maná es el ombligo del mundo. Estamos en la línea equinoccial, en el centro. Al estar en el ombligo del mundo, tenemos una carga energética magnífica. Si ustedes nos visitan, podemos conocer las pirámides que existen ahí y que son recuerdos ancestrales. Tenemos muchas ruinas arquitectónicas que fueron dejadas por nuestros antepasados, que en el momento en que usted llega y los visita, siente toda la carga energética que usted aspira
y sale indudablemente de nuestro pedacito de tierra y de nuestro paraíso cargado de energía positiva, de energía buena. La mayor riqueza, la primerísima de las riquezas que tiene la Maná es los ciudadanos, el ser humano. Esos hombres y mujeres valientes, luchadores, que a pesar de las adversidades y a pesar de la crisis política, económica y de seguridad que padecemos en este momento en Ecuador, cada día se levantan 3, 4 de la mañana para ir a cultivar la tierra, para ir a sacarle la producción a la Maná, que debe su nombre a la parte de la Biblia que dice el maná bajado del cielo. La Maná nos prodiga diariamente del pan para nuestros ciudadanos porque es un maná bajado del cielo, bendecido maravillosamente por el mundo, por el universo y por todas aquellas constelaciones cósmicas que se conjugan para que estemos siempre bien. Deseo que la visiten. Este proceso de hermandad, que Dios le pague, Jesús. Muchísimas gracias. Juan Carlos, Dios le pague por ser nuestro intermediario. Muchísimas gracias al pueblo de Brañosera que nos ha recibido con esa calidez. Esta hermandad va a servir para que nosotros justamente como concejales del municipio de La Maná podamos trabajar por cada uno de los ciudadanos, por cada una de las mujeres que a diario requerimos el apoyo de todas las instituciones que estén dispuestas a darnos la mano para asegurar mejores días para nuestros pobladores. Tenemos 54,000 y piquito de habitantes. La característica de la población lamanense es que se conjugan ciudadanos, personas de todos los sectores del país, de Latinoamérica y del mundo, porque fueron atraídos por el oro. Tuvimos épocas grandiosas de oro, donde venían las compañeras extranjeras a la explotación y venían dejando, pues, los restos humanos, lo dije mal, las poblaciones que habitaron en ese entonces y luego tomaron la decisión de quedarse, ir marcando historia e ir formando una población que tiene solamente 38 años de creación. Somos un cantón sumamente joven, el más joven de la República del Ecuador. Entonces, estamos en pañales, estamos dando pinitos en nuestra organización y queremos, en este proceso de hermandad tan hermoso, queremos nosotros absorber todos esos conocimientos, esa sabiduría, esos aciertos de 1200 años de creación para que nosotros podamos estar en algún momento de la historia con las mismas bendiciones que ustedes tienen. Dios les pague por toda esa bondad, por toda esa generosidad. Un abrazo grandísimo para cada uno de ustedes y mi deseo de que pronto, de la manera más pronta, estén con nosotros para hacerlos disfrutar de ese pedacito de tierra que tanto amamos las lamanenses. Muchísimas gracias, muy buenos días. Una cada, por favor.
Gracias, Jacqueline. Gracias, Andrea. Y bueno, la parte institucional ha acabado, pero antes de proceder a la inauguración de la nueva plaza, como decía el profesor sevillano, el 6 de diciembre de 2023, Día de la Constitución, un grupo de gente, Jaime, Javier, Darío, Jesús, un servidor, quizá me olvide de alguno, decidimos constituir la Asociación de Amigos del Fuero, que viene colaborando con el Ayuntamiento en lo que se puede. Pero como de bien nacidos es ser agradecidos, creo que este es el momento de agradecer, porque esa asociación no inventó nada, venía ya de años atrás, y vamos a agradecer a quienes en las últimas décadas del siglo pasado y en la primera década de este siglo ostentaban la alcaldía y la secretaría de este ayuntamiento y que iniciaron los actos de exaltación del fuero hace ya ni me acuerdo. Estoy hablando del desaparecido Fidel Fernández y de Fermín Sardina, que era su secretario de ayuntamiento. Por favor, algún representante o alguien que represente a la familia de Fidel y a la familia de Fermín. Al alcalde se le está olvidando cómo se pone un pin. Gracias, Fermín, gracias, Angelines. Alcalde, quédate ahí. Alcalde, quédate ahí, que ya, aprovechando que estamos en racha de pines, de insignias, que se dice en castellano, se me ha ocurrido que qué tal si también reconocemos, en representación de todos los que se involucran en esa cosa que se ha dado en llamar fuerándula, a la persona que hace el papel de Munio Núñez en esa obra, también le vamos por su esfuerzo. El rey Alfonso, que es el cabeza pensante de todo este tema de fuero, que es José Ventura, de apellido Alcalde, curiosamente. Insignia de plata sobre terciopelo marrón. Bueno, gracias. A ver, el alcalde quiere decir algo. Esto sí que es fuera de guión. Ya damos por finalizado el acto y vamos a ir bajando a la inauguración de la plaza. Lo que os rogamos es que dejéis huecos, pongáis en los laterales de la calle
y los chicos de la música, del instrumental, van a ir abriéndonos camino por si pudiera pasar algo por el camino, ¿vale? Un momento. Aquí como en la tele. No podíamos terminar este acto importante del 1200 sin también reconocer a alguien que ha llevado estos actos durante estos últimos años de forma primorosa. Alfonso Merino. Podéis ir saliendo, ¿eh? Se pone nervioso. Pues lo dicho, amenazo con seguir dándoos la tabarra otros 1200 años. Vamos saliendo, gracias.